Ahí está. Bueno, como hago siempre en los videos, bienvenidos a la segunda clase de la segunda unidad. La idea de hoy es recorrer, no diría meternos de lleno, pero la idea es bucear con la profundidad que podamos, con la profundidad que alcancemos a obtener por los textos literarios consignados en la segunda unidad, que son eh, concretamente 4. El cuento de Jorge Luis Borges, La muerte y la brújula, el cuento de Ricardo Piglia, eh, La loca y el relato del crimen, el cuento novela corta, pues bastante largo, de Juan José Saer, Recesión de Backstreet, y la novela, que esa seguramente la lleguemos únicamente a puntear, de Operación Masacre de Rodolfo Walsh. Primero, ante todo, ¿por qué selecciono estos 4 textos y no otros? Bueno, un poco se explica por sí misma. Primero son 4 grandes textos literarios sobre policial, sobre la unidad que nos compete, pero cada uno a su modo, sobre la base de diferentes recursos y sobre el arrojo de diferentes experimentaciones, cada uno de estos textos marcan, diríamos, un punto de inflexión, por no decir un inicio, y en el caso de Borges un cierre también, de un punto importante en la tradición argentina del policial. Entonces, ¿qué hablamos cuando hablamos de policial en la Argentina? Hablamos de un uso y un reuso y muy profuso, muy prolífico de los géneros angloamericanos, ¿no? De la novela de enigma, del policial de enigma, el policial clásico, el policial inglés, el policial que va a entronizar y poner en el centro a la inteligencia, al trabajo cerebral, al detenimiento y al estatismo del detective, ¿no? Ese que tiene como modelo o como epítome al detective de Edgar Allan Poe, de Auguste Dupin, y que va a encontrar, si se quiere, su consagración en la cultura de masas, si es que ya no lo logró con Dupin, en Sherlock Holmes. Es el detective que a través del recurso y a través del método de la observación y de la deducción, permite alcanzar una hipótesis para, sí, una hipótesis tan verdadera como incorporal. ¿Qué quiero decir? No necesita el cuerpo, no necesita salir de la habitación, no necesita abrazar la acción, salir del lugar donde se encuentra para alcanzar la resolución del enigma, ¿no? Esa es un poco digamos, la síntesis del modelo que la idea era recorrerlo. Si es que, bueno, en la grabación ya también se hace, es a través del primer cuento, que es Los crímenes de la calle Morgue, en donde a través de ciertos recortes de periódicos, cierta información que él rastrea, ¿no? Concibiéndola como pistas, él logra concretar y componer una verdad y resolver el enigma ¿no? No sé si seguramente pudieron leer el cuento, donde, bueno, es un mono perdido que termina decapitando y maniatando a la madre y una hija en una casa. Entonces, por un lado tenemos el policial clásico, el de enigma, el inglés. Después tenemos el americano, el policial duro, el policial negro, el policial en donde ya el detective ya no es inmune, ya, es decir, el detective, siempre en términos de reglas de género, puede ser herido, incluso corre riesgo de muerte. El detective sale a la calle buscando
buscando la acción. Y bueno, es un policial en donde ya vemos ciertas perversiones de las reglas del policial clásico que antes hasta entonces inauditas. Por ejemplo, la presencia muy fuerte de la corrupción en la policía, la presencia del dinero como motivo principal por la cual el detective acepta resolver el enigma y trabajar en tal o cual caso, ¿no? Como saben, en el policial clásico, la motivación principal era una motivación completamente placentera, desinteresada, si se quiere estética, narcisista también, ¿no? Es el mismo placer del lector, de resolver. Si se quiere un placer de lectura, ¿no? Puede ser comparado el desinterés del detective clásico con el desinterés propio de la lectura, en donde no se obtiene más que gratificación a nivel estético. Bueno, ya en el policial negro, en el policial estadounidense, ya la motivación es completamente el dinero. Yo trabajo por dinero. Bueno, cuestión, estas dos grandes tradiciones, en las que se quiere se podría incluir el thriller, más acá del tiempo, van a ser las grandes tradiciones que van a aterrizar en diferentes momentos a lo largo del siglo XX en la Argentina. Una Argentina que, acá no, por supuesto no se trata de subrayar cierta singularidad en el país, sino de marcar momentos de recepción de un género que fue construido en otro país. Acá empieza a entrar mucho la traducción, pero sobre todo la lógica de circulación propia de un género como el popular. ¿Qué quiero decir? La literatura de masas, la literatura más comercial, a principios del siglo, estamos hablando del siglo XX, piensen en el siglo en 1915, 1930, 1940, mantengan esas fechas. La literatura policial era una literatura de todo folletinesca, una literatura por entregas, su presencia no era mayoritariamente el libro, el objeto del libro, sino la contratapa de un diario o eso, los grandes revistas de literatura popular, ¿no? Donde el policial, esto se cuenta muy bien en la introducción del libro que les consigné, Asesinos de Papel. Por eso acá voy a planear sobre ciertos datos e información. Ahí está muy bien repuesto el estado de la cuestión y sobre todo la historización del género en Argentina. Así que la idea es reponer cierta información básica que me permita avanzar en la argumentación. Decía, la circulación del género policial en la Argentina fue en un principio muy incipiente, folletinesca, es decir, los kioscos, los puestos de diarios, cumplieron un rol muy importante en la circulación, en el conocimiento, en la masificación y sobre todo en la circulación de este género. Como gran primer revista podemos nombrar la revista, me sale Misterio, pero no es Misterio, es Colección Misterio, en la década del 30, en donde además del género policial había otro género y convivía con no solo el género policial, no encontraba, si se quiere, cierta centralidad. Entonces, en el 30 podemos subrayar la colección Misterio, después ya en la década del 40, de la mano de Borges y Bioy, la colección del Séptimo Círculo, que luego sería antologizada o editada por MC, en donde se le va a dar sobre todo lugar a la novela inglesa clásica, ¿no? Y ya en la colección de Séptimo Círculo ya hay una diferencia en relación a las colecciones anteriores, por sobre todo la colección Misterio. Si la colección Misterio era un folletín de acción que apelaba a un público adolescente, un público no formado, ¿no? Y sobre todo eran ediciones baratas,
muy amarillistas, muy rimbombantes. Ya en la década del 40, abrazando cierta seriedad, no digamos académica, sino cierta seriedad erudita, la colección Séptimo Circo le inyecta al género policial en la Argentina una cierta dignidad, cierto estatuto de, bueno, es un género realmente importante y relevante, démosle la seriedad. Bueno, nada más ni nada menos que de Borges se trata, ¿no? Entonces se le inyecta seriedad, hay una inscripción, hay un abrazo muy fuerte a la novela clásica, a las pautas, a las reglas de la novela clásica, y sobre todo hay una importancia hacia la autoría, hacia el nombre de autor. Un rasgo, una propiedad que en la anterior, al ser un género de masas, no importaba tanto. De hecho, ni siquiera a veces aparecía con nombre, y si era un nombre, era un seudónimo. Bueno, este es muy propio de los géneros, sobre todo populares y comerciales. La cuestión no solo del seudónimo, ¿no? La idea de que un gran escritor escribe o se sumerge al género, un género popular, a través de un seudónimo para un poco cuidar su imagen, o la otra literatura seria que estaba escribiendo, y que, bueno, uno se sumerge al otro género, sea el fantástico, sea el policial, sea el de terror, por una cuestión de ingresos y rédito, un poco para sustentarse económicamente. Pero amén de eso, a principios del siglo XX, la cuestión de, no me sale decirlo de otra forma, la cuestión del ghostwriter, fantasmas escritores escribiendo como si fuera una especie de algoritmo en donde se vuelcan a partir del seguimiento o el respeto de ciertas reglas y empiezan a construir, sobre la base de una receta más o menos moldeada, muchas historias que generan ingresos, ¿no? De la mano del ojo del lector de Bioy y de Borges, ya la cuestión cambia y se le da importancia al estilo, a la historia, ¿no? Por esto digo, esta una especie de recuperación o inicio de dignidad del género. Esto entre el 40 y 60, entre medio aparece La muerte y la brújula, esa es la primera erupción, el primer cuento del que vamos a hablar, que aparece como gran texto de recuperación, resolución y síntesis de el policial clásico. Pero ya en los 60 aparece, de la mano de Ricardo Piglia, por supuesto no solo Ricardo Piglia, pero sobre todo Ricardo Piglia, aparece una colección de La Serie Negra, en donde esto por supuesto que es eh, me sale a pedido, a encomienda, ¿no? Ricardo Piglia no estaba no era un avesado de la literatura norteamericana, pero cuando le encomiendan este trabajo, él empieza a leer, empieza a bucear, empieza a explorar esa literatura y se convierte, paradójicamente, en uno de los mayores especialistas de literatura norteamericana, siendo incluso escritor y después trabajando en la Academia Norteamericana. Entonces, él lo que hace es darle un lugar, hasta ahora inaudito, a la novela negra, a la serie negra, en donde él incluso va a aportar, entre otros, no solo en Respiración Artificial, no solo en El Camino de Ida, no solo en las obsesiones de su narrativa, sino sobre todo en su cuentística y la forma muy singular, como vamos a comentar, con lo que es el relato del crimen. Entonces ahí tenemos dos puntos de inflexión, dos marcas, entre Borges y un borgiano también, como Ricardo Piglia. Y entre medio de esos dos aparece Operación Masacre de Walsh, una novela que, bueno, hay que decirlo, inventa un género, que es el género de no ficción, a partir de la utilización de mecanismos de la ficción para narrar un hecho real, un hecho que motiva y moviliza a Walsh, como es
el fusilamiento de León Juárez. Después ya, en términos de homenaje, en términos de reescritura, en términos de, si se quiere, juego o ensayo creativo, aparece, ya mucho más tarde, aparece el cuento de Juan José Saer, Recepción de Backstreet, ¿no? Que ya funciona en términos más bien de esto, como decía, ¿no? Un ejercicio de, bueno, me doy el gusto de escribir un cuento policial, que por supuesto Saer tiene una especial afición o un especial gusto con el género. Él escribió una novela, La Pesquisa, que si no la pudieron recorrer, la recomiendo muy encarecidamente que lo hagan. Hagan este ejercicio si pueden. Ya que leyeron La Muerte y la Brújula, ya que leyeron La Loca de Relato del Crimen, vayan ahora a Respiración Artificial y después salten a La Pesquisa. Y terminen, por supuesto, con Operación Masacre de Walsh, y después sigan con Chicas Muertas de Selva Almada, y ahí ya tienen, ¿no?, una especie de panorámica de lo mejor, bueno, a mi criterio, por supuesto, de lo policial en el país. Por supuesto me salté a Guillermo Martínez, a Olmedo Soriano, incluso al Porpio Laiseca, ¿no? En fin. Decía, son 4 cuentos que marcan 4 hitos. Bueno, el de Saer en realidad es más bien una especie de, sí, de trabajo de donde ya está canonizado el género, no tendría esa función. Entonces, si les parece, empezamos a recorrer los cuentos. La Muerte y la Brújula. ¿Qué narra o qué cuenta La Muerte y la Brújula? Bueno, está escrito en 1942, para Piglia es un cuento perfecto, es un cuento en la medida en que reescribe un género y termina de cerrarlo, o sea, inventa un género para sí mismo, en la medida en que se resume o se condensa a partir de un procedimiento, que es el del detective casado, ¿no? El del detective cuya mayor virtud, que es la razón, que es el razonamiento, que es el cerebro, es la inteligencia, ¿no?, que hasta entonces, en la tradición del género, había sido sobre todo el gran arma para resolver los casos, termina siendo el mayor enemigo, termina siendo el puñal con el cual el detective encuentra su propio amor, ¿no? Entonces tenemos un detective idealizado como Eric Lonrod, que es un razonador puro, de hecho se define como un Auguste Dupin aventurero, ¿no? Ahí combina un poco las dos tradiciones, la de la serie negra y la del policial. Y tenemos a un criminal, ¿no? Tenemos a el Dandy Slarlach, que es tan inteligente como él. Acuérdense que, si es que todavía no pudieron ver la clase pasada, una de las reglas del policial clásico era el duelo de inteligencias que se genera entre el detective y el criminal, ¿no? Un duelo de inteligencias que se genera para un poco dejar de lado o quitarle el género a las clases populares para que no se mimetizaran no se mimetizaran en términos de verosímil realista con el género, ¿no? Solo aquellos que puedan ejercitar un trabajo cerebral o estén a la altura de un trabajo cerebral como el detective pueden disfrutar del trabajo detectivesco deductivo del policía, ¿no? Entonces, esto lo explica muy bien Jeff Foucault. Entonces tenemos un duelo de inteligencias, ¿no? Un duelo en donde se construye en las primeras páginas un detective inmune, un detective que todo lo ha ganado y todo lo puede y nada le puede pasar, detective soberbio, arrogante,
que ya muestra esa arrogancia y ese... Sí, esa superioridad, sobre todo intelectual, frente a la policía. Vamos a recorrerlo. Y tenemos a un muerto, perdón, un criminal que está a la altura de él. Bien, entonces, ¿cómo podríamos explicar rápido y pronto la muerte y la brújula? Bueno, es un crimen geométrico, es un crimen matemático en la medida en que todo se resuelve en términos matemáticos. Hay tres muertes, perdón, hay tres muertes, tres crímenes. Uno ocurre en el Hotel Dunod, en el 3 de diciembre. La víctima es un rabino, Marcelo Yarmolinsky, y el método del asesinato es la puñalada en el pecho, ¿no? Y ahí empieza el cuento propiamente dicho. Acuérdense que en términos del policial clásico había policial cuando había un crimen y había una investigación, ¿no? Acuérdense que eh, el policial clásico manejaba las dos historias, la historia del crimen y la historia de la investigación propiamente dicha. Y el género negro lo que hacía era solapar una con la otra. Tenemos a la policía, una policía argentina, una policía, por supuesto, descrito como inepta, como sobre todo realista, un hombre pragmático, un hombre con sentido lógico y común, un hombre que no es culto, que no es bibliófilo, un hombre que no es de la cultura, sino un hombre de la experiencia, un hombre de la calle, ¿no? Esto se puede ver muy, bueno, acá se ve la ironía borgiana, por supuesto, en la forma en que esto también se va a ver también en La loca del rato del crimen, cuento de Piglia, con la siguiente pasaje. Dice, no hay que buscarle tres pies al gato, todos sabemos que, bueno, etcétera, etcétera. Dice, el policía, el comisario lo que hace es hilvanar una hipótesis realista, una hipótesis verosímil, pero, contesta Lonrod, dice, posible pero no interesante. Respondió Lonrod, usted replicará que la realidad no tiene la menor obligación de ser interesante. Yo le replicaré que la realidad no puede prescindir de esa obligación, pero no las hipótesis. En la que usted ha improvisado, interviene copiosamente el azar. He aquí un rabino muerto, yo preferiría una explicación puramente rabínica, no los imaginarios percances de un imaginario ladrón. Entonces, lo que podemos acá corroborar es, por un lado, acá funciona la cultura, la civilización, la tradición del género, y por otro lado está el pragmatismo, la lógica, el sentido común de la policía. En ese sentido, es un abrazo a las reglas del género, el cuento de Borges. El segundo crimen ocurre el 3 de enero, en la antigua pinturería, ¿no? Seguramente el cuento ustedes ya lo conocen. Es un lugar desamparado y vacío, y la modalidad es también una puñalada en el pecho, y la víctima es sí, iba a decir un compadrito, pero sí, un arrabalero del norte que había ascendido de carrero a guapo electoral para denegar después del ladrón y hasta de la torre. Acá hace un guiño con Rosendo Juárez, la historia de Rosendo Juárez. Si es que no leyeron el cuento, vayan a verlo y van a encontrar muchas similitudes con la biografía de Acevedo con Rosendo Juárez, ¿no? Y después, bueno, hay una tercera muerte, el 3 de febrero, y en una taberna. Entonces, lo que tenemos es, a partir de tres crímenes reproducidos a la razón de un mes cada uno, 3 de diciembre, 3 de enero y 3 de febrero, un triángulo perfecto
¿no?, que se dibuja en el mapa de esa Buenos Aires que tiene mucho de París, tiene mucho de Europa del Este, tiene mucho de la extranjería que tanto le gustaba al Borges universal. Pero aparece, por supuesto, un cuarto crimen, que es el crimen que pergeña, es un crimen montado que pergeña el propio criminal, a través de, si no recuerdo, una carta que se le envían, y él cae preso, por supuesto, de sus divagaciones, de su propia inteligencia, ¿no? Él persigue las pistas y termina encerrado en, bueno, la Rue de Toulon, una especie de mansión enrejada, donde está lleno de rejas y pasadizos, una especie de laberinto, donde él se encuentra apresado por hombres y, bueno, es el propio Slarlas que lo encierra y lo termina de asesinar. Entonces, y por supuesto da la razón. Dice, usted hace 3 años en un garito del Largo de Toulon, usted mismo arrestó e hizo encarcelar a mi hermano. En una coupé, mis hombres me sacaron del tiroteo con una bala policial en el vientre. 9 días y 9 noches agonicé en esta desolada quinta simétrica. Me arrasaba la fiebre, el obeso Jano bifronte que mira los ocasos y las auroras, daba horror a mi ensueño y a mi vigilia. Sigue. De noche mi delirio se alimentaba de esa metáfora. Yo sentía que el mundo es un laberinto del cual era imposible huir, pues todos los caminos, aunque fingieran ir al norte o al sur, iban realmente a Roma, que era también la cárcel cuadrangular donde agoniza mi hermano y la quinta triste de Roma. Entonces, bueno, sigue. Y el cuento, la cuestión es ver de qué forma, por un lado, el comisario no estaba tan errado en suponer que el cuarto crimen era un mero simulacro, cuyo fin era terminar en atrapar al detective. Y por otro lado, lo que nos importa subrayar acá es la tensión entre verdad y ficción, entre realidad y literatura, entre sí, experiencia y también verdad. La cuestión de cómo a veces, o sobre todo en Borges, la verdad se puede, dicho de otro modo, de cómo una mentira puede hacerse pasar por verdad y de cómo la propia razón puede resultar la propia arma en la cual uno encuentra la muerte, ¿no? Eh, el criminal utiliza como arma el propio razonamiento del detective. Entonces, lo que nos importa acá es ver de qué modo dice, vayamos a la primera página. Me interesa ir a la primera. No sé si tienen el cuento ahí. Dice, de los muchos problemas que ejercitaron la temeraria perspicacia de Lönnrot, ninguno tan extraño como la periódica serie de hechos de sangre que culminaron en la quinta Twister-Roy, y etcétera, etcétera. Tampoco, dice, es verdad que Eren Lorgo no logró impedir el último crimen suyo, pero es indiscutible que lo previó. Bien. Entonces, la gran pregunta que ustedes pueden hacerse, o que deberían hacerse para después indagar en el trabajo práctico, es ¿de qué forma se construye la verdad del crimen acá? ¿De qué modo la ficción puede hacerse pasar por verdad? ¿De qué modo este criminal compone una serie de hechos, o sea, monta una serie de hechos artificiales que la razón hace pasar por verdad? Dicho de otro modo, que la experiencia pueda ser razonada, que la experiencia pueda ser traducida en un razonamiento deductivo, no significa que esa experiencia sea resultado, sea verídica. ¿Se entiende? Eh,
la verdad que construye el criminal en el cuento borgiano es ficcional, pero es vivida como verdad para el propio Lonro, ¿no? Porque está ensimismado gratuitamente por su pasión de lector. Está ensimismado, como un ratón de biblioteca, en descifrar el enigma, ¿no? Entonces es su propio razonamiento el que lo lleva a la muerte. Ahora bien, vayamos a... y por supuesto hace un juego con las reglas clásicas, que es el detective pierde la humanidad, encuentra la muerte, pero encuentra la muerte incluso a través del criminal, y así. Ahora bien, entonces, si pasando al cuento de Piglia, si, así como en La muerte de la brújula, hay un crimen y hay una investigación, el enigma se resuelve, pero precisamente porque este se revela, ¿no? O sea, así como en los dos cuentos hay un crimen, acá hay un crimen de investigación, ¿no? El enigma se resuelve, pero precisamente porque este se revela. Es que aquellos que investigan, los pesquisadores, Lonrod, en este caso el estudiante Renzi, pierden, ¿no? Es porque es porque el caso se resuelve, porque se resuelve el caso, es porque ambos investigadores pierden, no ganan. Esa es la gran paradoja de los dos cuentos. Uno termina muerto, en el caso de Borges, y el otro se hace escritor. El problema en los dos casos es que ambos portan un saber que los termina perjudicando, ¿no? ¿Qué cuenta el relato el cuento de Ricardo Piglia? Es la historia de, bueno, la muerte de una prostituta a manos de un cafillo, pero cuyo principal víctima o apresado, culpable, es alguien inocente, pero que, bueno, tiene la mala fortuna de ser encontrado en la escena del crimen, por supuesto, perjudicado. ¿Quién es Emilio Renzi? No sé si lo tuvieron posibilidad de leerlo, así no repito el argumento. Entonces, bueno, describo a Renzi. Dice, a Emilio Renzi le interesaba la lingüística, pero se ganaba la vida haciendo bibliográficas en el diario El Mundo. Haber pasado 5 años en la facultad especializándose en la fonología de Trubetskoy y terminar escribiendo reseñas de media página sobre el desolado panorama literario nacional era sin duda la causa de su melancolía. De ese aspecto concentrado y un poco metafísico que lo acercaba a los era ese aspecto concentrado, un poco metafísico, aquello que lo acercaba a los personajes de Roberto. ¿Qué es lo que sabe Emilio Renzi y que lo termina perjudicando? Bueno, sabe fonología, sabe lingüística, como cualquier estudiante de letras, bueno, como podría suponer un estudiante de letras, y es ese saber el que le permite resolver el enigma. Como saben, por todo aquellos que leyeron el cuento, la única testigo del crimen, la única testigo del asesinato de la prostituta, Larry, es una loca que se llama Ángela Echevarne, que repite todo el tiempo algo, ¿no? Y justamente es en la repetición, al de Renzi, donde se encuentra encubierta, se encuentra un poco cifrado la verdad del crimen, ¿no? El mensaje que esta loca, en su repetición, quiere transmitir. Dice, bajo. Dice, oiga viejo, ¿no se dio cuenta que repite siempre lo mismo de que la encontraron? Por eso, dijo Renzi controlando la cinta de grabador. Por eso quiero escuchar, porque repite siempre lo mismo. 3 horas más tarde, Emilio Renzi desplegaba sobre el sorprendido escritorio del viejo Luna una transcripción literal del monólogo de Loca, subrayado con lápices de distintos colores y cruzados de marcas y... Bueno, ahí se viene una gran explicación en donde
se da cuenta, se describe cómo Renzi determina que no es Antunes, el cliente y pareja de Larry, el que le termina matando a la mujer, sino que es el Cafillo, un tal Gordo Almada. Y lo que le permite la lingüística es describir a partir de justamente la distinción de ciertos datos inauditos en la repetición, le permite separar una frase que dice: el hombre gordo la esperaba en el zaguán y no me vio y le habló de dinero y vi yo esa mano que la hizo. Bueno. Entonces, por un lado tenemos a Milo Renzi, que es a partir de su saber enciclopédico lo que le permite resolver el crimen. El problema que tiene aquí Renzi es que bueno, se acaba de... Sí. El problema que tiene Renzi es que la forma en que comprueba, la forma en que las herramientas que tiene para comprobar su hipótesis es inverosímil. No se condice con el verosímil realista de cualquier hecho de la realidad. Es lo contrario a lo que pasaba en... Dicho otro modo, es lo contrario de lo que pasaba en... No, perdón, es lo mismo de lo que pasaba en el anterior cuento. Si la realidad es aburrida, es poco interesante para Eli Ronroth en el cuento de Borges, y él busca una hipótesis extraordinaria que le permita satisfacer su necesidad de resolver complejamente un enigma, y el comisario Treviranus le responde de la misma forma que le va a responder su jefe en el periódico en el cuento de Piglia. La realidad no tiene que ser compleja, la realidad tiene que ser simple. Entonces, no podemos justificar un culpable, no podemos comprar un culpable por una justificación enciclopédica, una justificación, a fin de cuentas, literaria. Entonces, el problema de tanto Renzi como el Rondo es que los crímenes son complejos y que la realidad necesita respuestas simples. Entonces, el viejo Luna, que es el dueño del periódico, dice: che, qué bárbaro, esto lo aprendiste en la facultad, un poco, por supuesto, gastándolo. No me joda. No, no te jodo, en serio te digo. ¿Y ahora qué vas a hacer con eso, con este papel? ¿La tesis? ¿Cómo que voy a hacer? Vamos a publicar en el diario. El viejo Luna sonrió como si le doliera algo. Tranquilízate, pibe, o te pensás que este diario se dedica a la lingüística. Hay que publicarlo. ¿No se da cuenta? Así lo pueden usar los abogados de Antunes. ¿No ve que este tipo es inocente? Oíme, el tipo ese está cocinado, no tiene abogados, es un cafillo, lo mató porque a la larga siempre terminan así las locas esas. Me parece fenómeno el jueguito de palabras, pero paramos acá. Hace una nota de 50 líneas contando que a la mina la mataron a puñaladas. Y sí, ¿no? Dice: escuche, señor Luna, ese tipo se va a pasar lo que le queda de vida metido en cana. Ya sé, pero yo hace 30 años que estoy metido en este negocio y sé una cosa: no hay que buscarse problemas con la policía. Si ellos te dicen que lo mató la Virgen María, vos escribís que lo mató la Virgen María. Entonces, el problema es, otra vez, la forma en que se tensiona la verdad y la ficción, o dicho de otro modo, la forma en que la verdad no encuentra un proceso de verosimilitud en la realidad. Si el Lönnrot, tan razonador, veía que el crimen no se podía resolver de esa forma, sino que tenía que ser una forma compleja, y queda atrapado por su propio razonamiento y termina tendiendo una trampa, la hipótesis de Renzi es verdadera, pero no es suficiente, no basta. Porque la verdad en el policial no solo tiene que ser verdadera, sino que tiene que ser además verosímil. Tiene que ser creíble para el mundo. ¿Por qué? Porque si es inverosímil, si es increíble, si es extraordinaria,
es literatura. Y ahí nace, si se quiere, la literatura policial. Entonces, por eso Renzi, que es periodista, que se dedica a escribir reseñas bibliográficas en el diario, termina, al final del cuento, haciendo de la verdad literatura. Por eso va a decir Silvia Hoppenheim, va a decir que es un cuento que se muerde la cola, en la medida en que es un cuento que empieza de la misma forma en que termina. Sí, la primera oración es, exacto, es recursivo, muy bien. Si el cuento empieza gordo, difuso, melancólico, el traje de filafil, verde, Nilo, flotando en el cuerpo, Almada salió ensayando, un aire de secreta euforia para tratar de borrar su abatimiento, sí, eso nosotros lo leemos como un hecho narrado, que pertenece, si quiere, a lo dicho por un narrador hasta ahora omnisciente, estamos leyendo solo el primer párrafo, al final del texto sabemos que eso funciona ya como relato enmarcado, porque es una oración escrita por un personaje de la novela en donde lo que está haciendo es transponer, convertir la experiencia en literatura. Entonces, la tensión siempre va a ser de alguna forma la misma. La tensión de cómo la realidad puede convertirse en literatura y viceversa. De cómo la literatura llega a convertirse en realidad. El problema acá, en los dos cuentos, tanto Borges como Piglia, el problema es la razón. Porque a pesar de que resuelven el caso, terminan perdiendo, ¿no? En el primero, como decíamos, se constata la idea del detective casado. Resuelve un crimen sin saber que ese era el suyo propio, ¿no? Resuelve su propio crimen. El ideal razonador, pero el ideal de razonador puro se pervierte al convertir el pensamiento en un arma contraproducente. Sí, para acá. Es precisamente porque piensa como un detective clásico que resuelve crucigramas en donde encuentra su muerte, que lo termina de matar. Entonces, el texto de Piglia, para pasar ya un poco y agarrar en cuenta el texto de Saer, sí, te leo, Alejo. Si quieres, prende el micrófono y habla. Dice, el efecto parecido a Contenido de los Parques, donde sí, es un... Sí. Bueno, la cuestión de Renzi es fascinante ya por la cuestión del apellido mismo. Como saben, y aquellos que exploraron, son habitués o son conocedores de la obra de Piglia, saben que el nombre de Emilio Renzi es muy caro a la literatura, es muy caro al pensamiento del propio Piglia. Primero porque él, bueno, es el gran seudónimo de Piglia y funciona como alter ego. Lo incluye al principio, termina... De hecho, la primera vez que aparece, si no recuerdo mal, termina como prologando. Es aquel que prologa la antología Serie Negra. O sea, no firma por Caro Piglia, sino que el propio Piglia le otorga la autoría a Emilio Renzi, un Emilio Renzi, ahí jugando, por supuesto, con el género, firma las reseñas de la colección esta Serie Negra. Después, bueno, lo incluye como personaje de sus cuentos, uno de estos es La Loca y el Relato del Crimen, y después, al final de su vida, le termina otorgando básicamente la propia vida en los diarios de Emilio Renzi, en un juego autoral muy rico, y muy complejo, a su vez, en donde el personaje que él creó termina a su vez siendo aquel responsable de explicar su propia vida, ¿no? Pero bueno, siempre es la misma tensión, la tensión entre la forma en que se tensionan la realidad y la ficción, ¿no? A veces la realidad
bueno, el famoso chiste, ¿no? La realidad supera la ficción, o la realidad es tan ficcional que no basta para ser datable como un hecho. Y acá vamos, cruzar un poco bueno, retrocedemos un poco en el tiempo, pero nos vamos a otro texto, que es el texto de Operación Masacre, que ahí se da la inversa, porque se trata de, ¿cómo decirlo? Se trata de narrar un hecho real con los procedimientos de la ficción. Ya no es, ya no se trata en los anteriores cuentos de construir a partir de los elementos de la ficción, construir un hecho verosímil, sino al contrario, ¿no? Es un hecho verdadero que parece ficcional, el fusilamiento de León Juárez, a causa, es un hecho verdadero que parece ficcional a causa del uso de ciertos procedimientos ficcionales, ¿no? Entonces la pregunta siempre es la misma, es la pregunta por los límites de la literatura. ¿Por qué? Porque siempre hay una pulsión hacia la verdad. Elin Lockdown está fascinado con la verdad, quiere resolver la verdad y se da cuenta que la verdad es una mentira. ¿Se entiende? Es una mentira que le construyó su archienemigo y bueno, termina muriendo. Es, es una pulsión hacia la verdad de Renzi que encuentra la verdad, pero se da cuenta que la verdad no le basta, entonces no puede publicar eso porque termina perdiendo el trabajo, porque va a encontrar problemas con la policía, y se da cuenta que la verdad es tan verdadera que el único camino que termina es llevándola hacia la literatura, ¿no? Y acá es al revés. Es tan verdadera la verdad que necesita de la literatura para constituirse como verdad. ¿Se entiende? Yo sé que a veces soy un poco enrevesado y complejo, pero claro, a ver, ahí te leo. Dice, ahí la no ficción como, claro. Sí, sí, bueno, la cuestión de Derrida es sin duda acá está, es la música que nos rodea Derrida. La cuestión de la mezcla de los géneros está completa. Es constante. Si quieren, por ejemplo, el saber lingüístico participa en la resolución del caso en Renzi. eh, y acá es la propia experiencia, si se quiere, el género periodístico que participa de la literatura, en el caso de no ficción. Ahora bien, entonces la pregunta es, ¿por qué Walsh no escribió un informe policial? O sea, ¿por qué Walsh no describió o no hizo con la historia que tenía el hecho del fusilamiento de León Juárez? No hizo... Bueno, porque entendía que solo a través de los procedimientos de la ficción podía llegar a construir una verdad de los hechos, podía llegar a constituir podía tensar la verdad de la experiencia que había en ese caso. Entonces se trata de ir, por un lado, contra la ficción, por la verdad, y un hecho, al hecho mismo para construir el acontecimiento al cual fue. Eh, entonces habría una serie de preguntas básicas que nos va a permitir a problematizar esta unidad, pero sobre todo que les va a permitir a ustedes eh, problematizar la novela de Selva Almada, de Chicas Muertas. Entonces, hay una serie de preguntas que, por un lado, es cómo se construye lo real en la ficción. Cómo Selva Almada construye sí, la realidad en esa novela que escribe, que es una novela de no ficción.
¿Cuáles son esos datos de la realidad que, por supuesto, Selva Almada pervierte? Pero sobre todo, ¿cómo se construye el efecto de verdad? Porque tenemos el caso de el cuento de Borges, que se construye a partir de una mentira, a partir de una inteligencia, ¿no? A partir de una simulación. Si quieren, vayan a el ejemplo, si quieren, más popular es los simuladores. O sea, Red Slarlach es un gran simulador que le construye al propio Lonrod un caso en donde él queda atrapado. Se construye una mentira que se hace pasar por verdad, ¿no? Que es básicamente la serie de Damián Cifrón. En el cuento de Piglia, lo que ocurre es que la verdad no tiene efecto, dicho de otro modo. La verdad es tan verdadera, es tan extraordinaria que no, es tan absurda, si se quiere, que no basta para convertirse en un hecho comprobado. Entonces, el único camino que le queda, al ser tan extraordinario, tan inverosímil, es convertirse en literatura. Ahora bien, entonces, pasando allá a Walsh, la pregunta es, bueno, ¿de qué modo logro que este hecho, que ya es verdad, logre su efecto para constituirse como experiencia y como un hecho? Bueno, a través de los recursos de la ficción. Es al revés que el cuento de Piglia. O sea, la verdad histórica necesita de la ficción para constituirse como tal. Bien. Eh, entonces, la clave de Operación Masacre es narrar un hecho real como si fuera ficticio, haciendo saber siempre que se trata de un hecho real. Bien. Bueno, el caso de Saer, el cuento de Saer, es un caso eh, fascinante por lo literario. Es como un cuento hiperliterario en la medida en que el caso policial per se es un cuento, es un famoso relato en mercado, ¿no? Bueno, hoy se habló recién de Contenido de los Parques. Eh, que narra el cuento? Tomatis, sentado en el bar con tres amigos, esperando que pase la lluvia, un poco atascados por una tormenta que se dio en la terminal de Santa Fe. Tomatis, un poco extraviado en sus pensamientos, Tomatis que es un escritor, ¿no? Aquellos que recorrieron la obra de Saer lo deben conocer muy bien, es un escritor y bueno, empieza a narrar de su proyecto literario, que es construir un policial en verso. Es fascinante. O sea, por supuesto es una gran butad de Saer, narrar un policial en verso. ¿Qué sería el segundo? El primero sería Sófocles con Edipo Rey, y Tomatis se constituiría como el segundo gran escritor en construir un policial en verso. Por un lado es interesante ver la lectura de la tradición que hace Saer al leer a Edipo Rey, ya no como una tragedia griega, sino como un policial. Eso me pareció fascinante. Segundo, él quiere contar la historia de un serial killer. No un serial killer, perdón. Un asesinato en serie. No sería la historia de un serial killer, sino un asesinato en serie en donde aparecen eh, sorpresivamente 16 recién nacidos muertos y una enfermera también muerta. El caso, por supuesto, escandaliza a una Londres. Bueno, me sorteé un par de datos. Lo que empieza a contar Tomatis es, bueno, yo quiero escribir un cuento en donde el personaje principal sería Sherlock Holmes, un Sherlock Holmes ya de 80 años, completamente retirado de la escena detectivesca, y en donde está conversando también con un anciano Watson, y con también un anciano Lestrade, que es el comisario, ¿no? Que es el comisario que le supo dar prenda suelta a las aventuras de Conan Doyle. Y hay
un agente, un detective, un policial nuevo, promesa detectivesca, que no está obteniendo el reconocimiento por parte de sus pares que él se merecería, ¿no? Esto, por supuesto, lo sabemos mucho después en el cuento. Entonces son esos 4 personas que empiezan a comentar el caso que escandaliza o mantiene en vilo a la población londinense, que es el caso de cómo puede aparecer 16 bebés muertos y una enfermedad. Sin moverse de su habitación, en un gran homenaje a la tradición no solo detectivista clásica, sino también a la tradición de Isidro Parodi, la gran tradición del escritor Augusto Domecq, que es el seudónimo que utilizan Borges y Bioy para escribir los problemas de Isidro Parodi. Bueno, otra vez el problema del seudónimo. En esa combinación en donde un Sherlock Holmes, que a su vez también es una especie de Isidro Parodi, no sale de su habitación y resuelve deductivamente el crimen, ¿no? Entonces, lo que uno puede ver, por eso me gustó incluirlo en la unidad, es ver hasta qué punto se puede en la actualidad, en la narrativa de literatura, sí, reciente, siendo generoso con reciente, los últimos 40 años, se puede homenajear las reglas del género clásico escribiendo un cuentazo como el texto de Saer, pero a su vez pervirtiéndolo. ¿De qué forma? Bueno, haciendo un Sherlock Holmes de izquierda. Un Sherlock Holmes maravillosamente de izquierda. Como saben, la gran regla del clásico es que el detective es un gran defensor del orden establecido, es un gran defensor del orden burgués, es un gran defensor de esa burguesía naciente que necesita de la inteligencia del detective para salvaguardar sí, la ineptitud del Estado, ¿no? Me gusta porque por un lado, esto lo va a decir Piglia en un momento, no recuerdo dónde, por un lado, la tradición, al importar, sí, al importar las reglas del policial clásico a la Argentina, uno no puede escribir tal cual se escribió en Londres, porque uno sabe que uno no puede confiar en la policía porque la policía es corrupta. O sea, eh, imagínense un detective que ayuda a la policía. Con esto no quiero ofender a ella, seguramente deben tener un pariente policía, quizás no, yo no tengo, por eso hablo así, pero uno sabe que la policía es corrupta per se, o por lo menos en el imaginario común, o por lo menos está tendiente a ser corrompida. Entonces uno no puede confiar, el detective no puede confiar en la policía, eso lo dice Piglia, y a su vez el detective no puede ayudar al Estado. En ese sentido, ahí recupera mucho de la tradición negra, en donde el detective es más bien un detective privado, reservado. Si bien es un Holmes que no está, por supuesto, no está motivado por el dinero, es un detective que con los años, con la vejez, con la vida de rentista retirado que le da, ha encontrado en la lectura un cierto espíritu socialista que antes no encontraba. El final del cuento es maravilloso, la razón de por qué Holmes se vuelve socialista. Y bueno, el cuento, bueno, lo terminan apresando. Yo no les voy a contar el caso porque les arruinaría. En este caso sí me gustaría que ustedes mismos recorran el caso. Pero cierro acá con esta frase. Dice, bueno, el criminal es apresado en esa misma habitación y en un momento el criminal está por agarrar un arma y ahí Holmes grita, impídalo tomarlo, inspector. O sea, impida que tome el arma, inspector. La horca estaría menos ocupada en sofocar a los hijos del pueblo
si recibiese con más asiduidad a las testas coronadas. Uno va a entender esa frase cuando lean el cuento, en la medida que, bueno, de qué estatuto social o de qué estrado social pertenece, sobre todo, ¿no? Pertenece ese criminal. Y bueno, ese sentido, esa frase es maravillosa. Porque, bueno, pervierte la ideología burguesa de Holmes. Bueno, no, seguramente, bueno, fui un poco. Bueno, la idea era un poco bucear, no sé si fui lo suficientemente claro como quisiera, pero yendo al grano, yendo a lo que importa para resolver el trabajo práctico, ustedes van a leer, hagan este ejercicio, lean primero, si todavía no incursionaron en ningún texto de ahora, lean primero Selva Almada. O sea, sin haber leído nada, lean, antes de leer la teoría, lean primero Selva Almada, y se van a encontrar con, por supuesto, el relato de 4 casos de femicidio que existieron, es un texto de no ficción, y lo que me interesa que empiecen a apuntar, ya oficiando ya de lectores críticos, de qué modo construye o a partir de qué recursos Selva Almada va construyendo la verdad de esos casos. Dicho de otro modo, ¿de qué modo Selva Almada funciona como detective? Es una detective, escritora, lectora, que sale del escritorio, del famoso Torre de Marfil de la escritora, y se va a investigar. Ustedes seguramente en un momento van a querer bucear por cómo fue que Selva Almada recorrió y incursionó. Bueno, es un texto que fue impulsado fue financiado por una beca del Fondo Nacional de las Artes, si no recuerdo mal, en donde ella con ese dinero fue recorriendo y fue visitando, tomando testimonios. Hay un trabajo documental y de archivo muy fuerte ahí, donde fue recolectando los testimonios de los parientes, los testimonios de los relatos, de los periódicos, de lo que... Bueno, la novela empieza con ella escuchando la radio, ese es el gran testimonio, el testimonio de los medios, ¿no? Ese es otro factor que, si quieren, pueden comentarlo con el cuento de Piglia, de qué modo los medios tratan tal o cual hecho policial. En el cuento de Piglia se le da un hecho casi completamente sumiso, no hay denuncia, no hay nada. O sea, se dice lo que dice la policía, no hay fricción, no hay enfrentamiento. Hay una misma verdad, tanto en el género policial, del periodismo policial, como en la literatura. Por supuesto, ahora estamos en la contemporaneidad y los hechos policiales entran en ficción con la literatura policial, entra en ficción con los medios, y bueno, ¿de qué forma los medios tratan? Muy bien, y ahí justo iba a ver, y a partir de estas preguntas que se empiecen a hacer, de qué modo los testimonios que Selva Almada va recolectando permite conectar con una tradición de una ficción que es, por supuesto, que es la de Operación Jaque. De qué modo en Chicas Muertas sobrevive, y con mucha fuerza, la tradición de Walsh, ¿no? Entonces, lo que importa es de qué modo se construye la verdad. Siempre esa pregunta, la idea es que esa pregunta motorice el trabajo práctico. ¿De qué modo se construye la verdad? En el cuento de Borges, a través de una mentira; en el cuento de Piglia, a través del saber lingüístico que se termina en la literatura; en el cuento de Walsh, a través de la experiencia. Perdón, a través de la literatura. Se construye la verdad a través de la literatura en la medida en que necesita de los recursos de la ficción. Bueno, Selva Almada, que es también escritora, como Walsh, realiza un trabajo documental muy fuerte con la experiencia y con la verdad. Y bueno, dense lugar en el trabajo práctico para comentar qué les pasa con el texto también, porque es un texto que es fuerte, es muy fuerte, y el registro y el tono con el cual ella maneja
si ustedes conocen la literatura salomada, saben a qué me refiero, un tono que juega entre el intimismo, uno se siente íntimo cuando lee a Salomada, entre la cercanía y la proximidad, pero que en este caso se está trabajando con la verdad. Y con una verdad completamente fuerte y delicada, como es el caso del femicidio que narra. Entonces, esa es un poco la idea, de qué modo lo policial en términos de los recursos de la tradición del género, permiten una lectura crítica de la novela de Selva Almada. Bien, eso es un poco. ¿Tienen alguna pregunta, duda, apreciaciones? Bueno, bien, genial, ha sido bastante claro. Bueno, yo durante el lunes, porque el lunes es la primera vez que me puedo conectar con Bedelía, voy a subir este video. También voy a colgar el video del año pasado, que es prácticamente el mismo, pero bueno, si quieren verme con diferente ropa, bienvenido sea, es la misma clase. Quizás en el otro focalizo más en tal o cual, pero es un poco lo mismo, así que no, pueden agarrar indistintamente. Sí, sí. La extensión del trabajo. Bueno, es una pregunta que apareció mucho el año pasado y este año ya me atreví a incluirla, que es entre 6 y 10 páginas. Creo que está en la consigna. Fíjate que dice entre 6 y 10 páginas. A ver, si ustedes necesitan escribir 12 páginas, bienvenido sea. Traten de manejar ese exceso. Si caen con 15 páginas, y bueno, ¿qué pasó acá? Entraste en hibris. Si ya escriben 5 páginas, y no, vamos a esforzarnos un poco más. Pero la idea es manejar ese rango. En 6, escriben 8, está muy bien. Así que, bueno, eh, está abierto el correo para cualquier consulta, y si no, bueno, los trabajos los espero el 11. Por supuesto, si lo entregan el 12 o el 13, no hay ningún problema, se entiende, sobre todo porque es una época bueno, a las elecciones generales. Si lo entregan incluso el lunes 14 tampoco va a haber problema, pero pero manejen ese radio. El 11 para marcar un deadline. Después si lo entregan un par de días más, no pasa nada, pero ya si se exceden del martes, eh, ya estamos en problemas. Bueno, los dejo y bueno, gracias por la presencia. Siempre es, por supuesto, ayuda muchísimo que estén del otro lado, pues si no es muy desgraciado el trabajo de la sinfonía. Bueno, hasta el próximo encuentro. Chau, chau. Chao, chao, profe, muchas gracias.